¿Para qué? Mi nombre es Albarrita Zambulá. Tengo 20 años de ejercer la carrera. 20 años. 20 años. Pues en esos 20 años habrá muchas anécdotas, pero pues tenemos corto tiempo. Correcto. ¿Alguna anécdota que nos quiera platicar? ¿Algún caso? Bueno, hubo el caso de una pacientita menor, una nena, que fue abusada por su propio padre. Y fue algo que me dejó marcada. Yo estaba en la etapa de formación aún, de cómo se manipula la mente infantil. Aquel hombre le dijo, la niña decía, yo amo a mi papá, yo amo a mi papá. Y le preguntamos, la observamos, la revisamos, y le preguntamos si quién estaba abusando, quién estaba tocándola. Solo decía, yo amo a mi papá. Eso fue muy triste en la carrera, pero me orientó, me puso así como que un poquito más atenta para observar a los niños. Y bueno, me gusta mucho mi carrera, pero sí nos encontramos con situaciones tristes como esa. Sí, creo que el abuso infantil es algo pues muy fuerte a través de todos los países, ¿no? Y nos toca como médicos diagnosticarlo y lidiar con ello. Sí, y llamar a las autoridades. Correcto. ¿Y para usted aquí practicando ha sido fácil practicar la medicina estos 20 años? No, en este país hay muchas barreras, bastantes barreras. La política es una de ellas. Los médicos aprendemos a subsistir aquí en Honduras, algunos, porque hay otros que tienen hasta 3, 4 plazas, ¿verdad? Y algunos y otros solo estamos con la medicina privada, pero pasamos, aquí vamos. No es fácil, pero aquí vamos. ¿Alguna otra historia de superación que tal vez usted haya pasado, que haya tenido que sobrepasar para poder seguir ejerciendo la medicina? ¿Sobrepasar? Pues, no. No, bueno, como mujer quizás que el machismo en algún momento afecta porque no quieren que estudiemos o que sigamos nuestra carrera. Me embaracé, me retiré por 4 años de mi carrera porque me embaracé 3 veces. Pero con la ayuda de mi familia, de mis hermanas, gracias a Dios que las tenía esas muchachas ahí, terminé mi carrera, me ayudaron a criar a mis hijos y aquí estoy, ya 20 años. Menciona el machismo tal vez por instituciones públicas. ¿Hay machismo ahí o hay machismo a qué se refiere? Al hombre, el que fue mi pareja. Ya entiendo. El que fue mi pareja, porque muchas mujeres profesionales nos encontramos con esas situaciones de que nuestras parejas, bueno, en Latinoamérica el machismo es, tú sabes, ¿verdad? Que está a la orden del día y no nos dan las mismas oportunidades que a los del sexo masculino. Estuve casada, el padre de mis hijos era un hombre que incluso cuando yo estaba en mi servicio social, en mi práctica, iba a la universidad, mis compañeros me comentaban que lo habían visto y yo sin darme cuenta, a mí nunca me iba a buscar, solo andaba que viendo, era un hombre súper celoso y ya luego me aisló de mis compañeros y estuve un tiempo sin ejercer. Entonces esa fue una relación patológica. Hay muchas relaciones así, yo he escuchado de muchas compañeras. Hay muchas relaciones así, pero después me dije, no puedo someterme, no debo someterme. Tengo hijos y... No, una persona educada, correcto. Con titulada. Titulada, una formación universitaria, porque voy a echar al fango todo el esfuerzo que he hecho anteriormente. Dije, no. ¿Qué le diría usted a esa doctora que se quemó tanto las pestañas estudiando y estudiando para sacar la misma carrera que todos los demás y no puede ejercer? ¿Qué le diría usted a ella? Que ya lleva usted 20 años y esta muchachita apenas está saliendo de la escuela, ¿qué le diría? Debemos esforzarnos, somos personas capaces, muy capaces.
si por algo llevamos hijos en nuestro vientre, tenemos una capacidad formidable las mujeres para sobrellevar muchas situaciones a la vez. Entonces, podemos superarnos, las mujeres podemos superarnos. Acordémonos que también muchas veces nos toca terminar la crianza de nuestros hijos solas. Y si no tenemos una formación, nos arrastramos a nuestros hijos que no pidieron venir al mundo, a miseria, ¿verdad? Frustraciones. Entonces, debemos dejar las frustraciones nosotras para evitar que nuestros descendientes sean unos frustrados también. Entonces a esos jóvenes les diría, sigan luchando, sí pueden ejercer la medicina. Claro que pueden. Toda profesional, médico, abogada, cualquier profesional, tienen que seguir luchando, no deben dejarse someter, ¿verdad? Porque a la larga van a ser unas personas amargadas, insatisfechas de sí mismas, ¿verdad? Entonces, todas las mujeres que son profesionales, que han luchado, que han estudiado, pues por algo, ¿no? Les ha gustado, quisieron estudiar, pues que su fruto realmente se dé, ¿verdad? Se coseche, correcto. Pues muchas gracias, doctora, por platicar con nosotros. ¿Alguna otra palabra o algo que quiera compartir? No, soy poca para las cámaras. No, muchas gracias, doctora, por compartir con nosotros y espero que pues esto le ayude a aquellas personas que estén todavía en la carrera estudiando. Esperemos que sí.